Nunca creí que el silencio pudiera doler tanto como aquella mañana en la vecindad. No era el silencio normal, ese que aparece cuando todos salen a trabajar o cuando el señor Barriga tarda en llegar con su sombra de deudas. Era un silencio enfermo, espeso, como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Yo lo sentía en el pecho, apretándome los pulmones, y aún así seguí sentado en mi cuarto, mirando el techo descarapelado, escuchando los pasos de mi propia culpa caminando de un lado a otro. La Chilindrina llevaba días sin ser la misma. Siempre había tenido una tristeza rara, como si llorara por cosas que yo no alcanzaba a ver, pero esta vez era distinto. Su risa se quebraba sin motivo, se le moría en la garganta y luego se transformaba en un llanto seco, sin lágrimas. A veces la encontraba mirando la nada, con los ojos abiertos de más, como si algo horrible estuviera parado frente a ella y yo fuera el único incapaz de verlo. Yo pensaba que era cosa de la infancia, de crecer sin madre, de vivir rodeados de gritos y carencias. Pensaba mal, como casi siempre. La vecindad, que siempre había sido un lugar de ruido y caos, comenzó a sentirse como un cementerio habitado. El chavo rondaba el patio con su torpeza habitual, pero su presencia ya no era inocente, sino triste, como un animal abandonado que no entiende por qué nadie lo mira. Doña Florinda salía cada vez menos de su departamento, y cuando lo hacía, su cara parecía más pálida, más dura, como si el miedo se le hubiera instalado en los huesos. Kiko caminaba detrás de ella con esa tristeza inflada que tenía por costumbre, pero incluso él parecía sentir que algo se estaba rompiendo. Yo observaba todo desde la sombra, con esa cobardía que me ha acompañado toda la vida. Sabía que algo andaba mal con mi hija, pero también sabía que no tenía dinero, ni respuestas, ni fuerzas. La veía hablar sola en el patio cuando creía que nadie la miraba, moviendo las manos como si discutiera con alguien invisible. A veces reía, otras veces se tapaba los oídos, como si las paredes le gritaran cosas que yo no podía escuchar. Cada vez que la veía así, sentía que el mundo se me venía encima, pero me quedaba quieto, paralizado por el miedo de aceptar la verdad. Doña Clotilde nos observaba desde su ventana con una expresión extraña, no de burla ni de enojo, sino de una comprensión oscura, como si reconociera en la Chilindrina algo que ella misma había visto antes en algún rincón prohibido de su vida. El profesor Girafales llegó una tarde a visitar a doña Florinda, y su figura alta y torpe parecía fuera de lugar en medio de esa atmósfera pesada. Incluso él, con toda su educación y calma, parecía incómodo, como si la vecindad le estuviera susurrando que no era bienvenido. El día que el señor Barriga apareció con ñoño, el aire se volvió todavía más denso. No era solo el peso de la renta atrasada, era la sensación de que algo iba a estallar. Yo los vi cruzar el patio, y por un momento pensé que todo seguiría igual, que la vida continuaría castigándome con pequeñas humillaciones cotidianas. Pero la Chilindrina los miró con un terror que me heló la sangre. Sus ojos se abrieron de par en par, y su cuerpo tembló como si hubiera visto a un monstruo. No gritó, no lloró, solo retrocedió lentamente, murmurando palabras que no tenían sentido, palabras que parecían venir de otro lugar. Esa noche no pude dormir. Escuchaba a mi hija moverse en su cama, reír y llorar en intervalos irregulares, como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable. Cada sonido me atravesaba como un cuchillo. Pensé en su madre, en todo lo que no supe darle, en la vida miserable que le había tocado por mi culpa. Me sentí pequeño, inútil, asquerosamente humano. Al amanecer, la encontré sentada en el suelo, abrazándose las piernas, mirando la pared como si fuera un espejo roto. Sus labios se movían sin sonido, y su rostro estaba empapado de sudor frío. En ese momento entendí que mi hija estaba peleando una guerra que yo no podía ver, contra enemigos que solo existían en su mente, pero que la estaban destruyendo de verdad.
Sentí miedo, un miedo profundo, no a ella, sino a perderla, a verla desaparecer pedazo a pedazo sin poder hacer nada. La vecindad seguía su rutina, ignorante o indiferente al desastre que se gestaba en silencio. Nadie parecía notar que algo terrible estaba creciendo en ese lugar, como una sombra alimentada por el abandono y la miseria. Yo sí lo notaba, y cada segundo que pasaba me convencía de que el final no sería amable. Algo se estaba rompiendo en la Chilindrina, y con ella, en todos nosotros. Con el paso de los días, la vecindad dejó de parecer un lugar real y se convirtió en una especie de escenario torcido, como si alguien hubiera cambiado las reglas sin avisarnos. Yo seguía despertando cada mañana con el mismo nudo en el estómago, sabiendo que algo iba a salir mal, pero sin saber exactamente cuándo ni cómo. La Chilindrina ya no dormía bien. Caminaba por el patio a deshoras, arrastrando los pies, murmurando cosas que no entendía, y a veces se detenía frente al barril del chavo como si esperara que de ahí saliera alguien que solo ella podía ver. El chavo comenzó a evitarla. No lo hacía por maldad, sino por miedo. Lo notaba en su forma de esconderse detrás de las escaleras o de quedarse inmóvil, mirando el suelo, cuando mi hija se le acercaba con esa sonrisa torcida que ya no tenía nada de infantil. Ella lo observaba con una intensidad enfermiza, como si en él viera fragmentos de algo que su mente no lograba ordenar. Yo quería intervenir, decirle que se calmara, que todo estaba bien, pero la verdad es que nada lo estaba. Doña Florinda empezó a persignarse cada vez que veía a la Chilindrina. Sus pasos se volvieron rápidos, nerviosos, como si temiera que la locura fuera contagiosa. Kiko, siempre pegado a ella, miraba a mi hija con una mezcla de desprecio y terror, y aunque yo estaba acostumbrado a sus gestos exagerados, esta vez había algo distinto en su mirada, algo sincero y oscuro. La vecindad entera parecía girar alrededor de la fragilidad de una niña que se estaba quebrando por dentro. El profesor Girafales regresó varias veces a visitar a doña Florinda, y su presencia, que antes traía cierta calma, ahora solo hacía más evidente lo fuera de lugar que estábamos todos. Yo lo veía observar a la Chilindrina desde lejos, con una expresión de preocupación genuina, como si entendiera que aquello no era un simple berrinche ni una etapa. Pero nadie hacía nada. Nadie sabía qué hacer. Y yo, su padre, era el más inútil de todos. Doña Clotilde, en cambio, parecía acercarse más. La veía asomarse a su ventana, bajar al patio con pasos lentos, quedarse quieta observando a mi hija durante largos minutos. No había burla en su rostro, solo una especie de tristeza resignada. A veces pensaba que ella veía reflejada en la Chilindrina una versión más joven de sí misma, alguien que también había hablado con voces inexistentes, alguien que había sido ignorado hasta que ya era demasiado tarde. Esa idea me atormentaba. La mente de mi hija empezó a construir su propio mundo, uno cruel y desordenado. Me decía que las paredes se movían, que las personas cambiaban de rostro cuando nadie más miraba, que el chavo no era un niño, sino algo vacío, hueco por dentro. Yo escuchaba todo eso con el corazón encogido, tratando de convencerla de que estaba a salvo, aunque en el fondo sabía que mentía. No estaba a salvo ni siquiera dentro de su propia cabeza. El día que el señor Barriga volvió a la vecindad, acompañado otra vez de ñoño, fue como si la tensión acumulada explotara en silencio. Mi hija comenzó a temblar desde que los vio entrar. Sus manos se cerraron en puños, y su respiración se volvió rápida, desesperada. Caminaba de un lado a otro, como un animal acorralado. Yo sentí la vergüenza habitual por no poder pagar, pero esa vez la vergüenza fue eclipsada por el miedo puro, animal, de ver a mi hija al borde de algo irreversible. Esa noche, la Chilindrina tuvo uno de sus peores episodios. Se encerró en el cuarto, golpeando las paredes, riendo y llorando al mismo tiempo.
Yo me quedé del otro lado, escuchando cómo su voz se rompía en pedazos, sintiendo que cada golpe era una acusación directa contra mí. Recordé todas las veces que la dejé sola, todas las veces que preferí esconderme detrás del humor y la flojera en lugar de enfrentar la realidad. Cada recuerdo era un clavo más hundiéndose en mi pecho. Cuando finalmente salió, ya no parecía una niña. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras oscuras, y su mirada no se detenía en nada concreto. Caminó hasta el patio y se sentó en el suelo, hablando con alguien invisible, respondiendo a preguntas que nadie había hecho. El resto de los vecinos miraba desde lejos, en silencio, como si presenciaran un ritual prohibido. Nadie se acercó. Nadie quiso hacerse responsable. Yo sentí que la estaba perdiendo. No de golpe, sino lentamente, como se pierde el agua entre los dedos. Cada día era una versión más pálida, más rota de la Chilindrina que yo conocía. Empecé a entender que su mente se había convertido en una prisión sin salida, y que yo solo podía observar cómo las paredes se cerraban alrededor de ella. La vecindad, que siempre había sido un lugar de risas forzadas y problemas pequeños, ahora estaba impregnada de una tristeza insoportable. El aire mismo parecía enfermo. Yo caminaba por el patio sintiéndome como un fantasma, esperando sin querer admitirlo que algo terrible ocurriera para poner fin a esa agonía lenta. Y en el fondo, muy en el fondo, sabía que ese final se acercaba, y que cuando llegara, no habría redención para nadie. El último día amaneció con un cielo gris, pesado, como si incluso el sol se negara a mirar lo que estaba a punto de suceder. Yo desperté con una sensación extraña, una calma falsa que solo aparece antes de las tragedias. La vecindad estaba en silencio otra vez, pero ya no era el silencio expectante de los días anteriores, sino uno resignado, cansado, como si todos supiéramos, aunque no lo admitiéramos, que algo iba a terminar para siempre. La Chilindrina no estaba en su cama. Eso fue lo primero que me hizo sentir un vacío helado recorriéndome la espalda. La encontré en el patio, descalza, con el vestido arrugado y sucio, mirando fijamente el centro del lugar como si ahí se abriera una grieta invisible. Su rostro ya no mostraba miedo ni tristeza, solo una expresión ausente, desconectada de todo. Era como si mi hija ya no estuviera ahí, como si su cuerpo fuera apenas un cascarón abandonado por la razón. El chavo la observaba desde lejos, inmóvil, con esa soledad eterna reflejada en los ojos. Doña Florinda había salido con Kiko, pero se mantenían pegados a la pared, como si temieran que el patio pudiera tragárselos. El profesor Girafales estaba con ellos, serio, incómodo, sin saber dónde poner las manos ni la mirada. Doña Clotilde observaba desde su ventana, con los ojos llenos de una tristeza antigua, como si estuviera presenciando algo que ya había visto demasiadas veces en su vida. Yo quise acercarme, pero mis piernas no respondieron. Había algo en la postura de la Chilindrina que me aterraba más que cualquier grito. Movía los labios, como siempre, pero esta vez parecía escuchar algo con atención absoluta. Asentía levemente, fruncía el ceño, negaba con la cabeza. Su mente estaba en otro lugar, uno al que yo no podía seguirla. El señor Barriga llegó poco después con ñoño. Su presencia fue el último empujón. No por la renta, no por la deuda, sino porque para la Chilindrina ellos no eran personas, sino figuras deformadas por su enfermedad. La vi tensarse, como si una orden silenciosa acabara de serle dada. Dio unos pasos inseguros hacia el centro del patio, mirando a todos y a nadie al mismo tiempo. Yo sentí un nudo en la garganta, una certeza amarga que me dejó sin aire. Todo ocurrió sin ruido. No hubo gritos ni carreras, solo un movimiento torpe, un tropiezo absurdo, una caída mal calculada. La Chilindrina perdió el equilibrio cerca de las escaleras, esas escaleras viejas y desgastadas que siempre habían estado ahí, indiferentes a nuestras miserias.
Su cuerpo cayó de forma antinatural, golpeando con una violencia seca que resonó en todo el patio. El sonido fue breve, pero eterno. El tiempo se detuvo. Yo corrí, aunque sentí que lo hacía bajo el agua, con el cuerpo pesado, inútil. Cuando llegué a ella, su mirada estaba perdida, fija en un punto que no existía. No había expresión alguna en su rostro, ni miedo, ni dolor, ni alivio. Solo vacío. En ese instante entendí que la locura no solo le había robado la mente, sino también la vida. No como un acto consciente, no como una decisión, sino como el desenlace inevitable de una batalla que llevaba demasiado tiempo librándose sola. La vecindad se llenó de un silencio absoluto. Nadie se movía. Doña Florinda se cubrió el rostro, Kiko se aferró a ella, el profesor Girafales bajó la cabeza. El chavo se quedó quieto, como una estatua rota, mirando el cuerpo de la única persona que, a su manera, siempre había compartido su abandono. Doña Clotilde cerró los ojos lentamente, como si confirmara un destino que ya conocía. Yo me quedé ahí, sosteniendo la mano fría de mi hija, sintiendo como todo lo que había sido mi vida se desmoronaba en ese patio miserable. Pensé en todas las señales que ignoré, en cada momento en que elegí no ver, no escuchar, no actuar. La culpa se me clavó en el pecho con una fuerza insoportable. Entendí que no solo había perdido a mi hija ese día, sino mucho antes, cuando su mente empezó a romperse y yo decidí mirar hacia otro lado. Después vinieron las consecuencias, las miradas bajas, los murmullos, la vecindad marcada para siempre por esa muerte absurda y triste. Nada volvió a ser igual. El patio quedó vacío, como si hubiera perdido algo esencial. El barril del chavo se volvió aún más solitario. Las risas, esas risas forzadas que alguna vez llenaron el lugar, desaparecieron por completo. Yo sigo ahí, atrapado entre paredes que ahora parecen más estrechas, más oscuras. Cada rincón me recuerda a la Chilindrina, no a la niña traviesa que todos conocían, sino a la que se fue apagando lentamente, consumida por voces invisibles y miedos que nadie quiso enfrentar. La vecindad sigue en pie, pero está muerta por dentro. Y yo también. Porque hay finales que no enseñan nada, que no redimen, que no traen paz. Solo dejan un vacío imposible de llenar y la certeza de que algunas tragedias no se evitan, solo se presencian. Y yo, don Ramón, fui testigo del peor de todos mis fracasos. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que... ¡Ah!